espero que estén bien. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase y para el día de hoy tenemos la lectura del capítulo 6 de Daniel. Bueno, leamos. Dice así: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió él diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora que hicimos la lectura, que leímos el texto, le propongo que analicemos esta historia y hagamos algunas observaciones de algunos pasajes. No podemos analizar cada versículo, pero vamos a resaltar ciertas partes de esta historia para ver qué nos enseña. Y para entender qué es lo que nos quiere decir esta palabra, es importante que conozcamos la historia detrás del texto. ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿O cuál fue el propósito principal? ¿O cuál es el propósito principal de este libro? Para que entendamos mejor el tema de este capítulo. Empecemos por los destinatarios. Los destinatarios fueron judíos que estaban en cautiverio y judíos que estaban regresando a Jerusalén después de 70 años. Ellos estaban pasando por una situación horrible, una situación desastrosa, y pensaban que Dios no era lo suficiente poderoso, o que Dios no era más poderoso que otros dioses, porque ellos estaban cautivos y Jerusalén había sido destruido. Ellos llegaban a pensar que Dios, o podrían llegar a pensar que Dios no estaba en control de las cosas. Estos destinatarios, estos judíos, que ellos estaban a merced de gobiernos extranjeros. En cuanto al contexto histórico, vemos que en el capítulo anterior el imperio babilónico ha caído. Probablemente este imperio haya sido el más poderoso de la antigüedad. Y con la caída de este imperio, del imperio babilónico, comienza a surgir un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa, y cuyo rey es el rey que acabamos de leer. Teniendo en cuenta estos datos, pensemos, ¿cuál es el propósito del libro? El propósito del libro de Daniel es ilustrar y proclamar la soberanía de Jehová, el Dios de Israel, por sobre todos los poderes de este mundo, con la intención de alentar y consolar a los creyentes para que sean fieles a Dios en un contexto hostil. A diferencia de otros libros proféticos, Daniel no condena la conducta pecaminosa, ni recomienda un sistema ético de conducta para su pueblo Israel. Todo el contenido se centra en mostrar cómo el Altísimo reina sobre los asuntos humanos y que eventualmente derrotará la maldad humana. Ahora veamos cómo encaja nuestro pasaje, el capítulo 6 de Daniel, en este cuadro más general que es el libro de Daniel y el contexto del pueblo de los judíos, ¿sí? En primer lugar, veamos quiénes son los personajes de esta historia. Esta historia nos habla de Daniel, todo el libro nos habla de Daniel, o tiene como un personaje a Daniel. Sabemos que el personaje principal, si se quiere, es Dios, en este libro es Dios,
que Dios es soberano, como acabamos de leer, que Dios está por sobre todos los gobiernos. Pero Daniel es un actor también en este libro. En este momento él es un hombre anciano que ha pasado la mayor parte de su vida sirviendo a los reyes de Babilonia. Recordemos a Nabucodonosor, a Belsasar, que es el que acaba de caer en el capítulo anterior. Daniel es un asesor político, un hombre muy inteligente y sabio, pero principalmente es un hombre devoto a Jehová, un hombre fiel que ama y obedece al Señor. Luego en esta historia tenemos a los enemigos de Daniel, que también son gobernadores y sátrapas del gobierno medo-persa, de este imperio que acabamos de decir, que se empieza a levantar dominando este mundo conocido. Básicamente son colegas de Daniel. Y el tercer personaje que aparece es Darío, que es el rey. Es un hombre capaz, es un hombre inteligente, obviamente es el gobernador de todo el imperio. Es un hombre efectivo en términos de organización y estructura, es un hombre poderoso. Él no está comprometido con Dios, con el Dios de Israel, con el Dios de Daniel, sino con sus propios dioses. Él tiene sus dioses. Pero sin embargo, según lo que vemos en el texto, es un hombre que muestra cierto interés en el Dios de Daniel, algo que aumenta y se hace evidente al final del capítulo 6. Ahora que conocemos los personajes, miremos los acontecimientos y les propongo que lo dividamos en 6 puntos para tratar de entender el mensaje de este capítulo. Vamos a hablar acerca de la promoción, del ascenso de Daniel, del complot de los malvados, de la perseverancia del creyente de Daniel, de la acusación y la condena, de la protección de Dios y finalmente la exaltación de Dios. Entonces veamos el primer punto, el de la promoción, del ascenso de Daniel. Como ya dijimos, el capítulo comienza relatando al nuevo rey, relatando que el nuevo rey comienza a administrar este reinado, establece 120 gobernadores y sobre esos 120 gobernadores coloca a 3 hombres, entre los cuales uno de ellos es Daniel. Pero nos dice que Daniel tenía un espíritu superior, era más inteligente, era más capaz, y eso claramente es así porque Daniel ha venido permaneciendo. A medida que van cambiando los reyes, Daniel sigue siendo un asesor de ellos. Ahora, ¿qué significa esto de promover, de ascender? Vamos a suponer, y les propongo un ejemplo a los niños varones, que son los que más les gusta el fútbol. Vamos a suponer que ustedes juegan en un club y hay 3 de ustedes que se destacan y juegan muy bien. Entonces el entrenador dice, bueno, yo les voy a ascender a ustedes 3 de categoría. Pero de esos 3 hay uno que juega mejor, entonces dice, yo les voy a ascender a una categoría más a ese. De eso estamos hablando, eso es promover, promocionar o ascender, ¿sí? Daniel era mejor que los demás, entonces el rey Darío dice, yo lo voy a poner por encima de todos los gobernadores y sátrapas. Obviamente esto generó celos, envidias, ¿sí? Pero algo que tenemos que destacar, que Daniel no está siendo ascendido porque él es amigo del rey, sino porque tiene un carácter, porque es un hombre íntegro, ¿sí? Entonces el segundo punto de esta historia es el complot de los enemigos o de los compañeros de Daniel. Ellos sienten envidia, sienten celo, entonces empiezan a hablar en contra de Daniel. Comienzan a buscar alguna cosa en la que pueden acusarlo delante del rey para poderlo desacreditar. Ellos están buscando motivos para acusar a Daniel de malos manejos en cuanto a los negocios del reino. Sin embargo, no encuentran nada de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel es un hombre digno de confianza.
Entonces, como se dan cuenta que no van a encontrar nada, proponen al rey que firme una orden para que en el plazo de 30 días nadie haga una petición a algún dios aparte de Darío. Es como si dijeran: queremos que juegues a ser Dios por un mes. Darío, sin darse cuenta cuáles eran las verdaderas intenciones de estos hombres, firma el edicto y lo anuncian en todo el reino. ¿Sí? Obviamente Daniel en un momento se entera, ¿sí? Y esto nos da lugar al tercer punto que queremos dividir esta historia, que es la perseverancia. ¿Qué pasa cuando el creyente Daniel se da cuenta o se entera de esta mala noticia? ¿Sí? Daniel no se amedrenta, ¿sí? Y vemos que él sigue perseverando en su fidelidad a Dios. Y este es el tercer punto de nuestra historia, la perseverancia. Daniel es un creyente fiel, ¿sí? Es un creyente que sigue perseverando en el servicio a su Dios. Dice que la historia, nos cuenta, que acabamos de leer, que él se va a su casa y abre sus ventanas y con su rostro apuntando hacia Jerusalén comienza a orar a Dios como lo hacía habitualmente, y lo hacía 3 veces al día. Es llamativo que nos dice que Daniel oraba con su rostro hacia Jerusalén, pero esto nos muestra que allí realmente estaba el corazón de Daniel, el lugar donde era la ciudad de Dios, que simbolizaba que Dios había elegido esa ciudad. Él seguramente estaría orando por la paz de Jerusalén, por la restauración de Judá, y confesando sus pecados y agradeciendo y alabando a Dios. Unos capítulos más adelante, el libro de Daniel nos relata una oración maravillosa de Daniel confesando pecados. Él sin duda era un hombre de oración, ¿sí? Alguno se podría preguntar si Daniel no hubiera podido ser más discreto, si no podría haber cerrado la ventana y haber orado de todas maneras. Él no podría haberse quedado tranquilo durante 30 días y haberle hablado al Señor mientras estaba de pie y caminaba, y de alguna otra manera que no sea tan visible. Pero cualquier compromiso hubiera sido visto como egoísta, y eso no formaba parte de su carácter. Miren, cuando quemaron a Policarpo en la hoguera de Esmirna en el año 155, él había sido cristiano durante 86 años, y antes de que le prendieran fuego, apelaron a él y le dijeron: niega al Señor y salva tu vida. Pero Policarpo, con una seguridad tranquila y con voz firme, dijo: durante 86 años le he servido a él nunca me ha hecho ningún daño, ¿por qué debería renunciar a él ahora? Y Policarpo, un discípulo de Juan, con alabanza y un compromiso sereno con el Señor, miró hacia abajo a las llamas y aceptó la voluntad del Señor. Entonces vemos como un creyente no renuncia a su compromiso con el Señor, no, como dije anteriormente, no se amedrenta ante la oposición, sino que su fidelidad al Señor continúa. Entonces, hasta ahora vimos la promoción, el complot, la perseverancia de Daniel, y en cuarto lugar veamos la acusación y la condena. En ese momento que Daniel está orando, llegan los enemigos de Daniel, estos gobernadores malvados que están tramando todo este plan. Ven a Daniel y automáticamente van delante del rey y le cuentan lo que está sucediendo. Cuando el rey se da cuenta de esta trama malvada, intenta por todos sus medios impedir que Daniel sea condenado, pero la ley el decreto que ha sido firmado no puede ser suspendido, nos dice el texto, por la ley de Media y de Persia. Así que condena a Daniel a ser arrojado al foso de los leones. El foso era probablemente una cueva al costado de una colina,
y en el lugar inferior estaba la entrada, donde ponían una piedra, seguramente para cubrirla, y en la cima de la colina había un hoyo con una rejilla sobre ese hoyo. Era una especie, el foso era una especie de pozo subterráneo, con una entrada lateral por donde podían traer y sacar a los leones y hacer lo que necesitaran para alimentarlos. Y luego, como dije recién, tenemos la entrada superior donde se podía ver todo a medida que las personas malvadas iban a ser ejecutadas. Ahora tenemos estos leones, que son leones de verdad, son leones reales, leones de los cuales se los mantenía hambrientos muchas veces para ser utilizados como verdugos. No sabemos cuánto habían allí adentro, pero no eran pocos, ¿sí? Hay imágenes que uno puede ver en internet de que hay 2 o 3 leones, pero no, probablemente eran muchos más, ¿sí? Porque cuando miramos el final del capítulo vemos que tiran a estos malvados, a los enemigos de Daniel, a ellos, a sus familias, y todos son devorados. Así que eso nos da la idea de que había muchos leones, y eran leones feroces, ¿sí? Porque el texto nos dice que cuando estas personas caían en el foso, trituraban todos sus huesos. Eso nos da la idea de que eran leones jóvenes o leones con mucha fuerza. Pero Daniel sin duda no estaba preocupado, él estaba sereno. El texto no nos dice que Daniel se preocupó, y nosotros podemos entender que seguramente él no estaba preocupado, así como en capítulos anteriores los amigos de Daniel, en una situación similar donde están a punto de ser arrojados al horno de fuego, ellos dicen: no te vamos a obedecer, Nabucodonosor, porque nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero aun si no nos libra, tampoco te vamos a servir. Y probablemente este sería el pensamiento de Daniel también. Yo tengo que ser fiel a Dios, no importa si me comen los leones o si el Señor me guarda. Nosotros vemos que durante toda la historia han habido mártires. Eso no significa que Dios siempre actúe de la misma manera. Entonces llega el momento que tiran a Daniel al foso, porque el rey ya no podía volver atrás en la orden que había dado. Y esto nos lleva al quinto punto, que es la protección de Dios. El texto nos dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. De hecho, muy de mañana significa literalmente al brillo de la aurora. Tan pronto como el sol empezó a ser visible, este rey se levantó y se fue apresuradamente. Esto indica que este rey tenía algún tipo de fe en el Dios de Daniel. ¿No les parece? Porque si este rey no creyera que Daniel podría ser librado, no se iba a levantar tan temprano, y no iba a ir directamente hacia la cueva, se iba a quedar resignado en su casa diciendo: bueno, ya Daniel ya ha muerto. Pero vemos que él se acerca y con voz triste dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Y miren las palabras que él usa: siervo del Dios viviente. ¿De dónde ha sacado Darío todas estas cosas? Y seguramente Daniel le ha contado algo acerca de Dios, le ha hablado algo acerca del Dios, el único Dios verdadero, acerca de Jehová. Él le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, desde el fondo del foso vemos a Daniel que dice: Rey, para siempre vives. Esto era una formalidad que se usaba en ese tiempo. Dice: Rey, para siempre vives. Mi Dios envió su ángel, el cual tapó la boca de los leones. Y ahí vemos la protección maravillosa de nuestro Dios. A Daniel, un hombre íntegro. Pero vemos que esta protección que Dios le da a Daniel no está enfocada
en Daniel, sino en que Dios va a ser glorificado. Y eso nos lleva al último punto de esta historia. Es que Dios es glorificado, Dios es glorificado, Dios es exaltado por sobre todo. ¿Y por qué digo que Dios es exaltado? Fíjense, al final de este relato, Darío firma un nuevo decreto, en el cual dice a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Dice, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces vemos que al final de este capítulo no es Daniel quien recibe la gloria. En ningún momento Daniel recibe la gloria, sino que es Dios el que obtiene la gloria. Si vemos a través del libro de Daniel, no es Daniel nunca el actor principal o el que es glorificado, sino que es la majestad de Dios que permanece a pesar de que las naciones de ese mundo suben y bajan. Dios mantiene su soberanía. Y en este momento un hombre que es pagano hace una afirmación maravillosa, que Dios es Dios viviente y permanece por los siglos. Su reino no será jamás destruido. Y ese habíamos dicho que era el mensaje del libro de Daniel, que Dios es soberano y que Dios está por sobre todos los gobiernos del mundo. Y particularmente este pasaje nos dice que Dios también es glorificado cuando un creyente es fiel en medio de las pruebas. Un creyente fiel en medio de las pruebas, Dios es exaltado y glorificado. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, te ruego que las verdades que están en ella, en tu palabra, Señor, nos transformen, nos invadan el corazón, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque hemos visto y sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Tú estás por sobre los gobiernos del mundo, tú gobiernas este mundo, este universo, cada partícula de este mundo, tú lo gobiernas, Señor, y aún sobre el mundo invisible. Señor, te adoramos porque somos tus hijos también. Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser hombres y mujeres fieles, niños fieles, así como Daniel, que desde su juventud y hasta su vejez, como hemos visto en ese capítulo, fue fiel a ti, Señor, y que tú te puedas glorificar a través de nosotros a este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.